bendiga, hermanos. Ahora, mi Señor, esta mañana venimos con el propósito de bendecirte, de alabarte, de cargar pilas para el ser en el Señor. Llena nuestro corazón, palabra, llena cada uno de nosotros, de tal manera que durante el resto de la semana podamos alabando, agradando, Señor, y recibiendo bendiciones. Ábrelo a las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendiciones hasta que abunde. Señor, ayúdanos a orarte. Te lo pido en el nombre de amado Salvador Jesús. Fíjense que voy a comentar. Hace 3 domingos empezamos a hablar sobre la familia y comentábamos que no era la familia que el hogar. Comentábamos que nosotros estamos congregados en el hogar y desde luego los que están congregados en el nombre del Señor a través de la redondez del mundo somos parte de un cuerpo, de un cuerpo, ¿sí? Y somos, aunque no nos conozcamos, somos parte de la familia de Dios, ¿sí? Pero esa familia de Dios se compone de muchas familias, porque el Señor vino a establecer, ¿verdad?, la familia. Esa fue la primera función que el Señor estableció, la familia, ¿sí? Entonces, comentábamos que en el seno de la familia es donde debe de existir ese ambiente, ¿verdad?, agradable, ese ambiente, esa espiritualidad que debe de alimentar, que debe de alimentar a cada uno de los integrantes de esa familia individual y dijimos que el hogar era el lugar en donde nosotros que el Señor nos dio, el techo que el Señor nos dio, y dijimos que este lugar era nuestro hogar, ¿sí? Comentamos que era nuestro hogar. Hace 8 días el hermano Luis nos hablaba de la responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, el pueblo de Dios, de cuidar de nuestros hijos, de formar a nuestros hijos, ¿sí? Y resulta de que para ser papás se estudia, vamos a la escuela, ¿verdad que no? Vamos aprendiendo cómo, en la práctica. Y hay algunos, y nos encontramos, ¿verdad?, con diferentes, ¿cómo se llama?, padres de familia, porque dijimos que dentro de la familia, el Señor estableció, cuando forma la familia, al mismo tiempo que forma la familia, establece la autoridad. Dijimos que nadie de nosotros podemos vivir sin autoridad, ¿sí? Tenemos que reconocer una autoridad que esté sobre nosotros, pero sobre todas las autoridades establecidas está la autoridad ¿de quién? De Dios, ¿sí? Y bueno, la familia tiene muchas funciones, ¿sí? Ya vimos que hemos estado viendo algunas áreas de la familia, pero ahora, ¿verdad?, les voy a platicar de otra área de la familia y les voy a platicar una anécdota.
Dice esta anécdota que un día va el papá a recoger a su niña al colegio y ya le pregunta, oye, ¿cómo te fue? Bien. Y bien, papá, ¿te dejaron tarea? Sí, me dejaron tarea. ¿Y cuál es la tarea que te dejaron? La maestra quiere que investigue lo que es herencia. Dime, papá, ¿qué es una herencia? Y le respondió el papá, muy sabiondo, ¿no? Dice, pues es aquello que los muertos dejan para que los vivos se peleen o se maten, ¿sí? Entonces, esa fue la descripción de herencia del papá, ¿sí? Pero otra anécdota dice que un enfermo en su lecho de muerte les dice a sus hijos, hijos, aprendan a disfrutar su vida. Miren, yo estoy en el lecho de la muerte, tantos años que trabajé acumulando riquezas y ahora, ¿para qué? Y le responde uno de los hijos, para heredarnos, papá, para heredarnos y disfrutar la vida, ¿sí? Entonces, cada quien tiene, ¿verdad? Una manera de ver lo que es la herencia, ¿sí? Y por último, otra anécdota. Dice que otro hombre estando en agonía en el hospital, manda a llamar a sus hijos porque les va a repartir su herencia. Y cuando los hijos llegan, dice que el moribundo empezó a hablar con ellos y le dijo, a ti Pablo, que eres el mayor, te dejo las casas que están en Coyoacán. Y a ti José, que eres el mediano, ¿sí? Te dejo las casas de la colonia del Valle. Tú, Miguelito, que eres el más pequeño, te dejo todas las casas que están en Xochimilco. Y el doctor, con los ojos, pero que se le salían, dijo, caramba, junto a él estaba una enfermera que conocía a esa familia y le dice a la enfermera, caramba, ¿cuánto dinero tiene este señor? Y le dice la enfermera, no, ¿qué va? Es repartidor de agua, ¿sí? Entonces, les voy a platicar, ya saben de qué les voy a platicar sobre la herencia que nosotros o que los padres deben dejar a sus hijos. Hay algunas herencias que son buenas y otras medianas y otras muy malas, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué de la herencia? Dice la palabra del Señor ahí en 2 de Corintios 12:1, dice, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos la palabra herencia, ¿qué es en lo primero que pensamos? A ver, viene dinero, ¿verdad? O casas, ¿sí? O propiedades, pues, ¿sí? Entonces, vehículos, ¿sí? Toda clase de bienes, ¿sí? Y como padres nos esforzamos por dejar a nuestros hijos una herencia, ¿sí? Algunos dicen, yo no les voy a dejar ninguna herencia a mis hijos, sino el tener una buena educación, ¿sí? Una buena educación porque con esa ellos van a poderse abrir camino en la vida, ¿sí? Entonces, y dicen además más, ¿no? Dice los valores, los principios y una buena educación es la mejor herencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los billetes, las casas, los coches o una buena educación? Una buena educación. Entonces, vemos que por esta razón, cada padre se esfuerza para dejar a sus hijos desde su punto de vista la mejor herencia. Y estoy hablando de padres normales, porque hay unos que no les interesa nada, absolutamente nada de sus hijos, ¿sí?
Hace 3 semanas decíamos que la familia es un regalo maravilloso de Dios, ¿verdad? Y el Señor mismo eligió la familia para hacer sentir en el seno de la familia su presencia, ¿sí? Al crear al hombre y a la mujer y darle hijos y establecer una alianza con sus descendientes, esa era la intención del Señor. La familia tiene el propósito de tener una comunión con Dios, ¿sí? Al establecer el Señor el matrimonio, lo leímos en aquel entonces, hace 2 semanas, que les dijo, tengan muchos hijos y la gente ha cumplido ese mandamiento, díganme sí o no. Cuando vamos al centro, ¿cómo está? ¿Verdad? Entonces vemos que por todos lados hay un montón de hijos, eso sí lo han cumplido, ¿sí? Y bueno, han formado la familia, ¿verdad? Y pues, comentábamos que cuando formó la familia el Señor, ¿cómo la palabra de Dios para que los hijos puedan tener un comportamiento no bueno desde el punto de vista del mundo? Porque yo quiero decirle, hay gente que es noble,
que no conoce a Dios. Hay gente que tiene un buen testimonio sin conocer a Dios. Pero sin Dios, ¿qué valemos? Nada, nada. Entonces, no se trata de que tengan una buena conducta. Se trata, ¿verdad?, de que nosotros demos una buena herencia a nuestros hijos, ¿sí? Y una buena herencia es enseñarlos a obedecer a Dios. Y no que hagamos a un lado el que tengan un buen comportamiento, el que estudien, el que se preparen para enfrentar esta vida. Pero lo más importante es su vida espiritual, ¿sí? Y fíjense, ¿cómo deben de crecer los hijos? En un ambiente familiar, ¿sí? En el seno de la familia. Veamos cómo Jesús se desenvolvía. Ahí en Lucas 2, verso 52, dice la palabra del Señor: Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. ¿Cómo creen que haya sido el hogar de Jesús? Jesús no fue a la escuela, él fue enseñado en su casa, ¿sí? Como no era rico, como su familia no era rica, él no tenía acceso a estar cerca de un rabino que lo enseñara, ¿sí? Y que lo discipulara, ¿sí? Él fue enseñado en su casa, ¿sí? Entonces, así como Jesús vivió, cada niño debe vivir de esa manera en su casa, en donde sus padres lo enseñen, ¿sí? Que si es necesario disciplinarlos, sí, hay que disciplinarlos. Y es más, la Escritura en Proverbios dice que la vara que hace al hijo que bueno, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando se utiliza en justicia y con respeto. Porque hay quienes golpean a sus hijos de una manera indiscriminada, ¿sí? Pero cuando se hace con respeto, primero con una razón y con respeto, porque uno tiene que aprender a respetar a sus hijos, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que el vivir en un ambiente familiar sano, que honra a Dios, es un derecho del niño, ¿sí? El recibir el cuidado y la formación de sus padres, ¿verdad? Y desde luego, o sea, la iglesia no es más que un complemento. Es un complemento, hermanos, ¿sí? Entonces, él va a ir siendo desarrollado de una manera sana, ¿sí? De tal manera que pueda, ¿verdad?, crecer, fortalecerse, ¿verdad? Como en el caso del niño, de Jesús cuando era niño en sabiduría, ¿verdad? Y dice que gozaba él más y más del favor de Dios y de la gente, ¿sí? Porque una persona que está siendo formada en la palabra es una persona que cabe en todos lugares, ¿sí? Claro, no lo van a querer los maleantes, los chamacos que no están siendo educados así, pues quizá lo rechacen, pero ese niño, donde quiera que se pare, va a ser una bendición o una maldición. Una bendición, ¿sí? Ahora, esos niños aprenden a obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque están siendo tratados como Dios te trata a ti. Que a pesar de que te equivocas, el Señor no te destruye, ¿sí? Entonces, si esos niños son educados así, dice la palabra del Señor, que esos hijos se les crea un hábito, y ese hábito es de acuerdo a lo que dice la palabra. En Efesios 6, capítulo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Ese obedecer en el Señor debemos ¿cómo se llama? De ponerle comillas. Es de acuerdo a lo que Dios dice, ¿sí? Porque si a un hijo le dices, vete a comprar droga, vete a comprar vino, vete a comprar cigarros, ¿está haciendo en el Señor? No, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo, a quien estamos hablando es a los padres de familia y las madres de familia de esta congregación, ¿sí? Esta familia es de esta comunidad que es parte de la familia de Dios. Los hijos tienen un rol muy importante de aprender y desarrollarse de manera integral, contribuyendo con sus pensamientos y sus sentimientos a su ámbito familiar y social. En resumen, podemos decir que como cristianos, tanto padres como hijos, nos volvemos instrumentos en las manos de Dios y juntos, hermanos, debemos caminar bajo su palabra, promoviendo principios, valores que ayuden. Algunos de los compromisos de los padres son dar ejemplo a los hijos, un testimonio de vida coherente, ¿verdad?, en la familia y en la sociedad, proveer para el presente. Hermanos, hace un rato leíamos una escritura, no son los hijos los que deben de juntar para los padres, sino los padres para los hijos, aunque el Señor, cuando ellos crecen, les dice a los hijos que honren a sus padres, ¿sí? Pero en tanto ellos crecen, ¿verdad?, se forman, se fortalecen, los padres somos los que tenemos que proveer para las necesidades de nuestros hijos. Ejemplos bíblicos, la forma de educar a nuestros hijos que hará que ellos honren o deshonren a Dios, hará que algunos se salven y otros vayan a muerte eterna. Fíjense nada más, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero qué tajante es el hecho de que o los formamos para vida eterna o los dejamos, ¿verdad?, sin atención para que ellos vayan a muerte eterna. Es importante esta vida, pero más importante es la continuidad. Si una persona en un momento dado muere su cuerpo, pero la persona sigue viviendo, sigue existiendo. Desde el momento en que fuimos concebidos, ¿cómo se llama? Fuimos dotados con una vida de eternidad, ¿sí? Porque esto es el estuche nada más para que nosotros podamos tener contacto con todos los demás, ¿sí? Para que nos identifiquemos, unos gorditos, otros flaquitos, unos más altos que otros, en fin, morenitos, güeritos, y nos podemos identificar. Pero si nada más estuviera nuestro espíritu, ¿nos podríamos ver? No nos podríamos ver. Entonces, este cuerpo es para identificarnos en el ambiente en que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Y un día vamos a estar en la presencia de Dios o separados de la presencia de Dios eternamente. ¿Qué es lo que quieres dejar a tus hijos? Una vida de bendición, ¿verdad? O una vida en donde ellos no tengan más esperanza. O sea, somos administradores
de nuestra propia vida, pero también Dios nos ha dado la responsabilidad de darnos hijos para que nosotros dice que los cuidemos para la gloria del Señor. Lo que no hicimos en el pasado, hermanos, no importa, por el pasado ya no podemos hacer nada, pero que hoy sea un día, ¿verdad?, en donde pongamos una raya y cambiemos, porque miren, hermanos, el hecho de que seamos cristianos no significa que no tengamos errores para educar a nuestros hijos, ¿sí? El Señor quiere, ¿verdad?, que los padres eduquen a sus hijos, pero también que influyamos en la vida de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, ¿sí? Dios quiere que influyamos, ¿sí? Vamos a hacer la obra de Dios en nuestra vida para poder bendecir a nuestros hijos. Entonces, como hijos de Dios, debemos buscar la manera de dejar a nuestros hijos la mejor herencia. Qué bueno que nuestros hijos estén estudiando, qué bueno que nuestros hijos en un momento dado puedan tener grandes logros, qué bueno, ¿sí? Qué bueno, pero eso es para disfrutarlo en esta vida. Dios quiere que nosotros preparemos a nuestros hijos para la eternidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos conseguir, verdad, dejar a nuestros hijos esta herencia? ¿Qué debemos de hacer para que nuestros hijos se acerquen a Dios y lo amen? ¿Existe, hermanos, alguna fórmula que como padres podamos hacer en la vida que de nuestros hijos, ¿verdad?, hagamos hijos de Dios? O sea, nuestros hijos como hijos de Dios, ¿sí? Dense cuenta, hermanos, qué tan importantes ustedes son como padres delante de Dios, porque Dios les está dando la responsabilidad, el cuidado de formar a sus hijos, ¿sí? Porque yo les digo, una persona que no le entrega su vida a Dios puede hacer lo bueno, pero lo bueno a los ojos de los hombres, pero nosotros tenemos que llevarlos a que hagan lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Ahora, una persona que puede hacer las cosas buenas de manera, o sea, al margen de lo que Dios dice, el día que menos piense van a caer. Porque dice la palabra del Señor, que el corazón del hombre es de continuo, ¿qué? Siempre al mal, ¿sí? Miren, la generación de Josué, ¿verdad? De Josué, ¿verdad?, permaneció fiel al Señor y luego dice que cuando él muere, los que le sobrevivieron a Josué también permanecieron fieles, ¿sí? Siguieron sirviendo a Dios, pero cuando murió esa generación, ¿verdad?, que estuvo con Josué, esa generación que vio las grandes cosas que hizo Dios en la vida del pueblo de Israel, dice que se levantó una generación, ¿verdad?, que ¿cómo se llama?, que no conocía a Dios. Lo podemos leer en Jueces 2, el verso 10, ¿verdad?, en la Nueva Versión Internacional. Dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel, ¿sí? Y te pregunto, ¿Dios es Dios de tus generaciones o solamente es tu Dios? Porque, bueno, tú puedes venir al templo y traer a tus hijos a la congregación, ¿sí? Pero ¿es Dios de tus generaciones? O sea, les estás dando esa palabra con tu propia, o sea, enseñándoles, pero a través también de tu vida, que tu vida sea congruente con tus palabras, ¿sí?
para que impacten el corazón de tus hijos, para que el día que ellos establezcan una familia también puedan traer la misma enseñanza o qué es lo que hay en tu casa. O sea, vienes al templo, cantas y estando afuera haces lo que se te da la gana. No sabes respetar las autoridades, haces lo que tú quieres. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, somos solamente, ¿verdad?, cristianos de nombre. Y Dios quiere hombres y mujeres que tengan un compromiso con Él. Hace un rato leíamos que nuestro Dios es un Dios ¿qué? Fiel. Fiel. Y que bendice, ¿verdad? Nos bendice a nosotros y bendice a los nuestros. Pero debemos de tener un Dios generacional. Que lo que nosotros, ¿verdad? Si nosotros tenemos un compromiso con Dios, que nosotros podamos, ¿verdad?, enseñarle a nuestros hijos con nuestros hechos, ¿verdad?, que Dios es fiel, que les conviene obedecer a Dios, que puedan aceptar ¿cómo se llama?, y recibir, ¿verdad?, esa palabra, pero también esa palabra con el impacto de las respuestas de Dios en el seno de nuestra familia. Y entonces eso va a ser algo diferente, ¿sí? Eso va a ser algo, ¿verdad?, que impacte a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros debemos de reflexionar, ¿verdad?, en lo que acabamos de leer. La generación de Josué, cuando se acabó, dice que vino una generación que no conoció a Dios. Reflexionemos sobre una generación en peligro, hermanos. ¿Estamos en peligro o no? Nosotros vemos inclusive en ese afán de luchar por los derechos de cada una de las personas, vemos a las autoridades autorizando cosas que están fuera del orden de Dios, ¿sí? Aunque de todos modos, sin que ellos estuvieran autorizados, de todos modos lo hacían, ¿sí? Se conducían como ellos querían, sin el orden de Dios, ¿sí? Pero ahora hasta ya autorizados, ¿sí? Entonces, yo les digo, vemos nuestra generación está en peligro, sí o no. Está en peligro, ¿sí? Entonces, debemos de reflexionar en ello. ¿Cuál generación en peligro? La generación está formada por nuestros hijos, ¿sí? Y nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas, quienes tenemos, ¿verdad? Nietos, ¿sí? Entonces, una generación de niños y jóvenes que pueden estar en peligro de no conocer a Dios, como sucedió con las generaciones que fueron después de que murió Josué. ¿Por qué una generación en peligro? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios sobre cuáles son los peligros de no conocer a Dios, ¿sí? Y yo te pido, tú que eres padre de familia y que tienes hijos en formación, pon atención. ¿Por qué? Porque se trata no solamente de que les des de vestir y de comer y que tengan un techo, se trata de su vida eterna, ¿sí? Porque a lo mejor si tienen una ropa baratita, ¿verdad?, pero tienen al Señor, el día que ellos partan van a estar en la presencia del Señor y los vestidos que ellos van a portar van a ser vestidos que ni el más rico del mundo va a poder en este mundo aportar, ¿sí? Entonces, tú debes de fijarte, tú debes de estar atento, tus hijos valen mucho y Dios quiere que tú los cuides. Dios te dio la bendición de obedecer, ¿cómo se llama?, de buscar, ¿verdad?,
¿cómo se llama? Su rostro para bendecir a tus hijos, para bendecirlos, ¿sí? Una persona que no conoce a Dios no puede hacer lo bueno, sino solamente lo malo. Miren lo que dice Jeremías 4:22. Hasta que mi pueblo abandone su terquedad, pues se niegan a seguir mis instrucciones, son torpes y retrasados, sin entendimiento, muy avispados para hacer el mal, pero muy tontos cuando se trata de hacer algo bueno, ¿sí? Entonces, una persona que no conoce a Dios está expuesta al castigo eterno. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9, dice de esta manera: a ustedes, a los que ahora sufren, Dios les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto será cuando el Señor Jesús venga del cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles y castigue a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de la destrucción eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Te das cuenta qué tan importante es mostrarle a tus hijos el camino? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra de Dios nos muestra que los grandes hombres de Dios tuvieron hijos que no conocieron a Dios o se apartaron de sus caminos. Fíjate de lo que te estoy diciendo, de los grandes hombres de Dios, ¿sí? Es cierto, ellos tuvieron una relación con Dios, pero no supieron conducir a sus hijos. Y vamos a ver a los hijos de Aarón, ¿sí? El hermano ¿cómo se llama? De Moisés, el sumo sacerdote. Él era el sumo sacerdote y sus hijos, toda la línea de Aarón, iban a ser sacerdotes, ¿sí? ¿Y qué pasó con la vida, con los hijos de Aarón? Ahí en Levíticos 10, verso 1 y 2, dice de esta manera: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron fuego sin consagrar en sus incensarios y ofrecieron incienso delante del Señor, de modo que actuaron en contra de lo que el Señor les acababa de ordenar. Y entonces salió fuego de la presencia del Señor que los quemó y los mató. O sea, hay que llevar a nuestros hijos a que conozcan cuál es la voluntad de Dios. Primera de Samuel 2:12 nos dice de esta manera, ¿sí? Los hijos de Elí, el sacerdote, que fue a donde Ana le entregó a su hijo, a Samuel, ¿verdad? Los hijos de ese sacerdote, dice, eran hombres impíos que desconocían al Señor y las obligaciones del sacerdocio. Estos hijos no solamente, o sea, estaban dentro, o sea, oficiaban dentro del templo, ¿sí? Pero eran hombres que no conocían a Dios y no que no supieran de la palabra. Dios quiere que nuestros hijos lo conozcan a Él, que lo conozcan a Él, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver los hijos del profeta Samuel, ¿sí? En Samuel 8, del verso 1 al 3, dice, en su vejez Samuel se retiró y nombró jueces de Israel a sus hijos. Joel era el primogénito y Abías, que era el segundo, se establecieran como jueces en Berseba, pero no eran como su padre, porque eran codiciosos, aceptaban sobornos y se corrompían en la administración de la justicia. No se trata de que lo traigan solamente a la iglesia, se trata de que en el seno del hogar los formemos para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se va a establecer eso?
cuando nos vean que nuestra vida es congruente a lo que Dios dice. Entonces, nuestros hijos van a poder ver de qué manera deben de conducirse, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, Samuel era un hombre que se conducía conforme a la voluntad de Dios, pero cometió el error de no educar a sus hijos de esa manera. Y entonces, ¿qué clase de hijos fue? ¿Cuál fue el resultado de la clase de hijos que tuvo? ¿Sí? ¿Verdad? Dice que eran codiciosos, aceptaban sobornos y se corrompían. ¿Sí? Job, todo lo conocemos. ¿Sí? Los hijos de Job, dice la Escritura en Job 1, del verso 4 al 5. Los hijos de Job acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus hermanos y hermanas. Y Job reunía a sus hijos y los santificaba. Aunque ores por ellos, no que no ores, pero aunque ores por tus hijos y los santifiques, eso no es suficiente, hermanos, ¿sí? Y dice, y se levantaba muy de mañana y presentaba una ofrenda por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y en su corazón se hayan alejado de Dios. Y estas eran, dice, costumbres de Job. Si andan en la pachanga, ¿a poco se van a portar bien? Por favor, cometió ese error Job. Y ¿saben qué? La opinión de Dios sobre Job era una gran opinión. Lo tenía en alta estima. Era un hombre que tenía comunión con él, pero no supo. Por eso es que yo les decía al principio, sí, vamos a enseñarles a nuestros hijos, pero vamos a ser muy firmes en lo que Dios dice, porque aquí vemos el error que cometieron estos hombres de Dios, a no ser firmes en lo que Dios establece, ¿sí? Nosotros vemos también a David, al rey David, ¿sí? Un gran rey, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un mal padre, porque el Señor dice que el que no estorba a su hijo para el pecado, en referencia al pecado, pues, ¿de qué le sirve? O sea, debemos estorbar a nuestros hijos en el pecado, hermanos, cuando están en el pecado. Fíjense lo que dice Samuel, segunda de Samuel 13, verso 21 y 22. Cuando el rey David oyó lo que había ocurrido, se enojó mucho, ¿sí? Absalón, resulta de que su hijo, el mayor, viola a su hermana, a una media hermana de Absalón, ¿sí? Y entonces dice que cuando oyó eso, se enojó mucho, ¿sí? Dice, ¿cómo se llama? ¿Y qué fue lo que dice la Escritura? Que se enojó mucho, pero no le dijo nada porque lo amaba, era su primogénito. Carambas. O sea, el daño fue a su propia familia. Dañó a su hermana, la violó, después, así como dice la Escritura, la amó, pero así como la amó, la aborreció y aún más, y la corre. Y el hermano, ¿verdad? El hermano de esta muchacha, Absalón, dice la Escritura, ¿verdad? Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues sentía odio hacia él por lo que le había hecho a su hermana Tamar, ¿sí? Pero David no hizo nada, ¿sí? Porque lo amaba. Ese es un amor mal entendido, ¿sí? Y un segundo hijo, porque bueno, David tuvo un abanico de hijos que deshonraron a Dios. Pero bueno, Salomón, ese lo conocemos todos. Dice Primera de Reyes 11, verso 6. Salomón pues hizo claramente lo malo y se negó a seguir al Señor. Así que no siguió el ejemplo
de su padre. Ya sabemos, ¿verdad?, que se casó con tantas mujeres y además con idólatras, que llegó al extremo de empezar, o sea, después de que habló con Dios, ¿sí? O sea, por eso, hermanos, listos con sus hijos y con sus hijas. Dice el Señor que no le des a los infieles tus hijas ni tus hijos, ¿sí? Y se casó con una bola de mujeres, ¿verdad?, que eran unas idólatras, y dice que después corrompieron el corazón del hombre más sabio de la tierra, ¿sí? ¿Y qué hizo? Empezó a levantar altares por todos lados, deshonró a Dios, no anduvo, dice la Escritura, no siguió el ejemplo de su padre. Manasés, el hijo del rey Ezequías, ¿sí? Dice la Escritura, Ezequías, ¿verdad?, un hombre que honró a Dios, ¿sí? Y lo mismo, Segunda de Reyes 21 del 1 al 3. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar en Judá y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre era Jepsiba. Manasés fue un mal rey, pues hizo lo que no le agrada al Señor, pues imitó las prácticas abominables de las naciones que fueron arrojadas de la tierra para dejarle el lugar al pueblo de Israel. Dice, y reedificó los santuarios de las colinas que su padre Ezequías había destruido. ¿Sí? Al darnos cuenta, hermanos, de que grandes hombres de Dios, ¿verdad?, tuvieron hijos que hicieron lo malo, podemos tomar dos lecciones muy importantes para nosotros. Nuestro ejemplo es muy importante, pero no es suficiente, hermanos, ¿sí?, para impactar la vida de nuestros hijos. Si esto le pasó a las familias de grandes hombres de Dios, ¿cómo podemos pensar que no nos puede pasar a nosotros en nuestra familia? ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer como padres para que nuestra próxima generación no sea una generación en peligro de no conocer a Dios? Uno, hermanos, no olvidar que en primer lugar debemos predicar el Evangelio en nuestro hogar. O sea, tenemos que predicar el Evangelio en todo lugar, ¿sí?, pero principalmente en nuestro hogar, ¿sí? Porque yo te digo, muchas personas dicen que yo he escuchado a siervos de Dios, por andar predicando el Evangelio a otras personas, ¿verdad?, no atendí mi casa, pues qué mal. Tu primer compromiso con Dios es ¿qué? Tu casa, ¿sí? Y si alguien te dice que le ha ido mal por predicar el Evangelio, ¿verdad?, yo te quiero decir, no es verdad, no pusieron el orden que debieron haber puesto, ¿sí? Porque Dios honra a los que ¿qué? ¿Vean? Entonces, vemos, ¿verdad?, la Escritura, ¿cómo se llama? Entonces, yo te digo, entonces, no olvidar que el primer lugar donde debemos predicar el Evangelio es en nuestro hogar. Y yo les digo, hermanos, respeten a sus hijos. Sus hijos necesitan respeto. Es cierto, cariño, amor, respeto, porque hasta para regañarlos requerimos de hacerlo con respeto. No podemos denigrar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor, ¿sí? Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. Debes, ¿qué dice?, enseñarlo a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en la casa o cuando caminas con ellos, al acostarte y al levantarte. Átalos a tu mano
y llévalos en la frente. Escríbelos en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. En todos lados, la palabra de Dios debe de estar rodeando la vida de tus hijos y tu vida, ¿sí? Nosotros como padres debemos de predicar y confirmar la fe de nuestros hijos. No caigamos, hermanos, en el error de pensar que porque nuestros hijos se congregan, porque han crecido en la escuela dominical, porque estudian en alguna escuela cristiana, ellos ya son cristianos. No, ellos necesitan tener un contacto con Dios. Ellos necesitan tener un encuentro con Dios. Mira, no los justifiques y no digas, es que son jóvenes. Y por eso me dijo hace muchos años una hermana que venía a la congregación y le dije, no está bien, gorda. Le dije que les des permisos a tus hijos de andar con muchachas sin conversa. Están jóvenes, me dijo, tan jóvenes. Entonces, ¿para qué es la juventud? ¿Saben cómo está hoy sus hijos? Con hogares destruidos y dañando a sus hijos, porque no me digan que una separación, primero dice el Señor, ¿podrán caminar dos si no están de acuerdo? No, hermanos, no pueden caminar. Si uno jala para allá y el otro jala para acá, decía mi mamá, la carreta se desequilibra, ¿sí? ¿Y saben quiénes son los primeros dañados? Los hijos, hermanos. Los hijos de Dios son para las hijas de Dios y las hijas de Dios son para los hijos de Dios, ¿sí? ¿Cómo fue que pudieron, derrotar al pueblo de Israel? Pues cuando Balaam les dijo, mándale los jóvenes y las jovencitas al pueblo. ¿Y qué hicieron? Se empezaron a aliar y ellos y ellas los empezaron a llevar a, adorar dioses que ellos no conocían, ¿sí? Tengan mucho cuidado, ¿sí? Podrá ser una niña encantadora o un chamaco muy decente, pero si no tiene a Dios, no es la persona indicada para tu hijo o para tu hija, ¿sí? Entonces, yo les decía, nosotros como padres debemos predicar y confirmar la fe de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, vamos, hermanos, Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, tengamos cuidado. ¿Por qué estamos predicando esto? Porque Dios quiere establecer familias fuertes en este lugar. ¿Sí? Prediquemos el evangelio y ganemos almas de todos lados, pero las primeras almas que tenemos que ganar son ¿qué? Nuestros hijos, ¿sí? Entonces, Josué 24, verso 15 dice de esta manera, pero ¿qué les parece mal servir? Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de sus antepasados adoraban más allá del Éufrates o a los dioses de los amorreos que están en esta tierra. Y yo les decía, tenemos que ser radicales, ¿sí? Y Josué dijo, pero yo y los de mi casa serviremos al Señor, ¿sí? Entonces, otra cosa, ¿sí? Segundo, no debemos cometer el error de pensar que es normal que los jóvenes cristianos se aparten de los caminos de Dios y se vayan al mundo. Hermanos, los niños los vemos crecer aquí y cuando llegan a la adolescencia se esfuman. ¿Por qué? Pues porque les llama la atención el mundo, ¿sí? ¿Por dónde entra el pecado? Por los ojos y por los oídos, hermanos, ¿sí? Entonces les llama la atención y los niños se empiezan a rebelar y a decir, no, ya no vamos. Hermanos, en esta casa, una vez mi hija
se puso media rebeldona, no porque no quisiera venir a la iglesia, sino porque oyó que la criticaron. Y ya saben, siempre buscamos un pretexto. Y entonces un día dijo, no voy a ir al templo. Entonces, como ella nunca había dejado de venir al templo, yo dije, la voy a dejar para que vea qué mal se siente quedarse en la casa. Y que se queda. Y al siguiente domingo, ¿qué creen? Ya estábamos todos listos para venirnos. ¿Y qué creen? Mi hija estaba acostada. Le dijo, oye, vamos al templo. No, no voy a ir. Le digo, ¿cómo que no vas a ir? No, no voy a ir. Le digo, pues me canso de que sí vas a ir. Le dije, yo no puedo mover tu corazón solo. Pero aquí en esta casa, le dije, hay reglas. Y la regla es tener que ir, ¿sí? Yo me acuerdo que Fito me la zumbé, hermanos, quiero decirles, porque le jalé las cobijas y ella cogió las cobijas otra vez y bueno, pues ella grandota y yo chiquita, pues ¿quién creen que ganaba? A las fuercitas, pues ella ganaba, ¿sí? Estaba así como Janina, ¿sí? Y entonces ella me ganaba, y entonces yo le quitaba ¿cómo se llama? Las cobijas y ella, y pues no, ahí luchamos, y me acuerdo que Fito estaba parado en la puerta y le decía, Sol, por favor, ya levántate, porque me la zumbé, pero vino, ¿verdad? Y aunque venía y se sentaba allí aproximadamente donde está Luis, allí se sentaba ella, y cantábamos y no cantaba, y nos levantábamos y no se levantaba, y yo me sentaba hasta atrás a donde está la hermana Blanca Ol, ¿sí? Allí, y la veía y oraba al Señor y le decía, Señor, toca su corazón, toca. Y pasó 1 mes y 2 meses y 3 meses, y un día la vi que se levantó llorando para alabar a Dios. ¿Sabes qué, hermanos? No puedes mover el corazón de tus hijos, pero sí puedes establecer reglas en tus hijos que van a bendecir a tus hijos, ¿sí? Entonces, yo quiero decirle, no es un error pensar que es normal que los jóvenes se vayan al mundo y dejen los caminos de Dios. Para nosotros no debería ser algo sin importancia, porque hay hermanos que dicen, bueno, es que Dios tiene su tiempo. El Señor dice que el día de la salvación es cuando, hoy, por favor, ¿sí? Entonces, yo les digo, tú como padre, y si le has entregado a tu vida a Dios, no puedes desear algo menos para tus hijos. Pedro, ¿verdad? Cuando les dijo, bueno, pues el que no le guste que se vaya. Y dijo, ¿cómo nos vamos a ir? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí? Entonces, tenemos que hablarle a nuestros hijos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras familias. Y primera de Samuel 12:24 dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho el Señor por vosotros. Nuestra próxima generación, hermanos, esta generación y nuestra próxima generación tiene que ser una generación de hombres y mujeres que siguen y adoran a Dios, no porque sus padres los obligaron, sino porque en el seno de la familia vieron la manifestación de los milagros de Dios en ese hogar, ¿sí? Nuestros hijos e hijas tienen que conocer cuán bueno y cuán misericordioso Dios ha sido con nosotros, Señor, y con ellos mismos, ¿sí? Ellos tienen que saber sobre todas, ¿verdad? Sobre las sanidades, sobre la provisión, sobre la protección, sobre el amor de Dios en nuestro hogar, ¿sí? Yo puedo leerles lo que dice Marcos. Jesús dice, Marcos 5, verso 18 al 19, dice, Jesús ya iba a regresar en la barca cuando se le acercó el que había estado endemoniado y le suplicó que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo, no, vete a tu casa,
con los tuyos y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Eso es lo que debe de ver nuestros hijos en nuestro hogar. Ver cómo nosotros nos tomamos del Señor y cómo, ¿verdad?, el Señor se manifiesta en nuestra vida. De veras, hermanos, Dios hace grandes cosas cuando nosotros lo tomamos en serio. Y 4, si nuestros hijos se han apartado, si no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que debemos hacer? La palabra de Dios es y será siempre un elemento sustancialmente vivo. La palabra es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada que tiene doble filo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? En este sentido, nuestra obligación es predicar y predicar incansablemente hasta que se quebranten, ¿sí? Y mientras haya oportunidad. Fíjense lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Antes de su partida, ¿sí? En sus consejos para su ministerio. En 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabes qué? Si tus hijos se han apartado y no quieren, dales la palabra. Nunca será tarde porque en ella hay sabiduría, ¿verdad? Con propósito de arrepentimiento y salvación. Al niño por niño, al viejo por viejo, al hombre por hombre, a la mujer por mujer, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Isaías 55. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios siempre tiene resultados, hermanos. No dejes de predicarle a tus hijos, ¿sí? Y decía Juan, el apóstol Juan, allí en el libro de Tercera de Juan, dice, no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Si tú te mantienes firme, Dios te va a respaldar. ¿Y sabes qué? Vas a ganar los primeros que vas a ganar, hoy más importantes para ti, ¿verdad? Porque toda la gente es importante. Vas a tener a tus hijos bajo el amparo de Dios, obedeciendo a Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Van a tener problemas, pero ¿sabes qué? Que te vas a gozar porque vas a saber que Dios está con él y que va a poder superar ese problema y después de ese problema, otro problema, pero también lo va a poder superar porque nuestro Dios es fiel, hermanos, ¿sí? Entonces, Javier, tenemos que hacer nuestras promesas al Señor, ¿verdad? Las promesas del Señor las tenemos que hacer nuestras, ¿sí? Y de nuestra familia, ¿sí? Ellos, allí en Hechos, nosotros leemos, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás, ¿qué? Salvo tú y tu casa, ¿sí? Hagamos, hermanos, hagamos un examen personal. Si estás viviendo una vida que honra a Dios, transmítela a tus hijos. ¿Sabes por qué? Tú eres varón, el líder espiritual de tu casa, pero tienes junto a ti una mujer que está hecha para tienes a una mujer, ¿verdad? Junto a ti, que dice el Señor que es tu ayuda y idónea. Ustedes dos, Dios quiere usarlos para bendecir a sus hijos y para llevarlos, sí, ya les dije, para que tengan una vida de éxito en esta vida, pero para que tengan vida eterna, ¿sí? Dice Salmo 145,
¿verdad? Del 4 al 7, que cada generación diga a sus hijos las grandes cosas que Él hace. En tu gloria, esplendor, majestad y milagros meditaré. Piensen, hermanos, valórenlo. No hay nada más valioso en esta vida que tener vida eterna. Dice, en toda lengua estarán tus imponentes hechos. Proclamaré tu grandeza. Todo el mundo dirá, cuán buenos eres, y cantará con alegría por tu justicia. Hermanos, que nuestra herencia para nuestros hijos sea la palabra de Dios, que es una herencia eterna. Vamos a dársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y cuando nuestros hijos tengan a su familia, se la den a sus nietos y a sus bisnietos. Y cuando los nietos, ¿verdad?, tengan su familia, también hagan lo mismo a sus nietos y a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, y así de generación en generación hasta llegar a 1000 generaciones, y verdad, y que sigan otras 1000 generaciones. Vamos a oír esta alabanza. Dios te guarde y bendiga, Alábenlo. que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Señor, en esta tarde, Señor, te pido que tú pongas tu mano
Señor, sobre cada matrimonio que hay en este lugar, Señor. Que esta palabra, Señor, sea algo que se haga carne en su corazón, Señor, para que podamos darte buenas cuentas de nuestros hijos, Señor. Bendice, Señor. Bendice a los hijos y a los hijos de sus hijos. Así, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Señor, por la obra que quieres hacer en nuestra casa, Señor, por la obra que quieres hacer en nuestra familia, Señor. Gracias por tu dirección, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.